Hoy Cristian Mirza es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales con dedicación total. Pero como ustedes saben, supo ser director de políticas sociales en el gobierno. Y en la actualidad, aparte de ser docente, aparte de dedicarse a eso, es el elegido por el gobierno para dialogar con los expresos de Guantánamo que viven en nuestro país en calidad de refugiados. Y nos está visitando, porque aparte en las últimas horas tuvo reuniones con ellos, ¿no? Así que vamos a saludar a Cristian Mirza y a charlar con él un ratito. ¿Cómo le va? Bien, buenos días, bienvenido. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿Quién le ofreció este cargo honorario? Fue el propio canciller, Rodolfo Noboa, que, bueno, vía primero el viceministro José Luis Cancel y luego la directora de Derechos Humanos del ministerio, que me propusieron esta función. Bien. ¿Qué le dijeron? O sea, cuando le proponen a usted este cargo de interlocutor o de mediador o de nexo entre el gobierno y los refugiados, ¿qué le dicen? ¿Por qué lo eligieron? ¿Por sus raíces quizá egipcias? ¿Porque puede tener un buen diálogo con ellos? Habría que preguntarles a ellos con más precisión, pero yo supongo por algo que dijo Nino Boa y de algo también de lo que conversamos, por varias características, porque, bueno, sí, nací en el Cairo, en Egipto, pero además porque formo parte de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino hace muchos años. Entonces esta realidad del conflicto, la cuestión palestina, toda la problemática del Medio Oriente, no me fue ajena nunca. El conocimiento incluso de la historia de los países árabes, no solamente mi país de origen, Egipto, sino toda la región, más el hecho de ser asistente social, en fin, qué sé yo. Pero me parece que lo más importante, y creo yo, es que depositaron a mí una confianza personal, política, me imagino, ¿no? Bien. Porque si no, más allá de todas las cualidades que pudiera tener, no digo que las tenga, si no hay confianza, no se puede hacer mucho. ¿Y por qué aceptó? ¿Qué lo sedujo del desafío? Nosotros, como Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, reitero, de la cual formo parte hace mucho tiempo, ya habíamos tenido contactos con los 6 refugiados políticos que vienen de Guantánamo, porque, en primer lugar, porque hay un palestino entre los 6, pero al hacernos solidarios con Mohamed Tahmatan, nos hacemos también solidarios con los 6. No sería, nunca nos planteamos, bueno, solamente con Mohamed. Entonces ya fuimos, habíamos estado con ellos en febrero, incluso organizamos una comida, un evento informal con algunos de ellos. ¿Mohamed es el que había hecho la huelga de hambre tan larga? No, ese es Jihad. Ahí va. Mohamed es el palestino, Jihad es el que había hecho la huelga. Bien. Y entonces, como que ya estaba metido en la problemática, porque de hecho hace más de un mes el canciller me pidió opinión y un poco algunas no ideas, pero por lo menos cómo veíamos nosotros, en particular cómo veía yo toda la problemática. Y a raíz de ahí se dan estos pasos. Entonces yo, primero, no me es ajeno. Segundo, lo hago con mucha convicción, con compromiso ético, humanitario, porque me parece que es una situación muy delicada y muy problemática, y ahí está el peligro de idealización por un lado o de estigmatización por el otro. Están los que dicen, son unos holgazanes que se pongan a trabajar, que no quieren aprender el español, que esto y que lo otro. Y hay quienes dicen, oh, qué horrible, pobres las víctimas que han padecido, que sí, obviamente, han padecido la tortura y el encarcelamiento absolutamente injusto, porque fueron secuestrados, de hecho, ¿no? Entonces, pero hay una realidad que es la humana, que es lo de los 6 hombres que han padecido cárcel, que han padecido tortura y que los trasladan encapuchados al Uruguay, de cuyo conocimiento solo tenían el nombre, más nada, con un idioma diferente, con una cultura diferente. Entonces, yo siempre digo, hay que ponerse un poquito en la piel de los otros para empezar a dialogar. Y es un poco el camino que empecé a recorrer desde mi función. Hay otros actores que lo están haciendo desde que llegaron ellos hace 4 meses, que es muy poco tiempo,
que es el caso de CEDU, que lo están haciendo un trabajo muy bueno, muy profesional, y muy comprometido también. Pero de mi parte, yo empecé hace 2 días. ¿Y es absolutamente honorario el cargo? Totalmente honorario. ¿Por qué? Porque, primero, que la norma expresa de la Universidad de la República, cuando se tiene régimen de dedicación total, dice claramente que no se puede tener otro empleo ni público ni privado, porque la universidad te paga para dedicarte a la investigación y a la docencia. Eso por un lado. Pero por otro lado, tampoco, si hubiera tenido la posibilidad, tampoco hubiera aceptado una remuneración, porque me parece que esto corresponde al plano, reitero, el plano de la ética y la moral y del compromiso político. Yo cuando hago militancia en la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino no pretendo remuneración alguna, lo hago por militancia y convicción política. Y esto me parece que está en ese terreno, está en ese plano, por lo menos desde mi perspectiva personal. No digo que los demás actores que están involucrados, cada uno tiene su responsabilidad desde el lado público o desde las ONG, pero en mi caso prefiero además que sea así. Se reunió martes y miércoles con ellos esta semana, ¿verdad? Hoy Sí. es jueves, claro, sí, se reunió martes y miércoles. Sí, y nosotros tenemos, de hecho ya definimos ayer, que fue la última reunión que tuvimos fue ayer por la tarde, nochecita, ya bajo lluvia, incluso nos agarró la lluvia en una canchita de fútbol ahí a unas 2 cuadras de la embajada norteamericana. Y decidimos dar unos pasos determinados. También acordamos, fue un acuerdo mutuo de no divulgar de momento los contenidos de las reuniones. Sí decir que estamos trabajando muy duro con ellos, con su abogado Mauricio Pigo, la que tiene la mejor disponibilidad y disposición. Y de aquí al sábado llegar a un entendimiento. Bien, más allá de los contenidos, ¿cómo fueron esos primeros encuentros, los del martes y los de ayer? El martes yo estuve en la casa donde están actualmente residiendo, que Sí. es que ha sido proporcionada por el PIT-CNT, y me reuní con 5 de los 6, porque Ali estaba frente a la embajada y los demás vinieron, algunos ya tenían la hora para la oración y vinieron a la casa. Y ayer también con 5 de los 6, porque Mohamed se quedó en la casa. Y fue un encuentro, de hecho ya, como te decía, ya habíamos tenido otros encuentros, muy buena disposición, un diálogo más. Yo fui con Samir, que es un traductor profesional de primerísimo nivel, porque ellos mismos me habían dicho, no queremos traducciones de inglés, vení con traductor de árabe. A mí me parece perfecto, porque incluso tú sabes bien que las inflexiones idiomáticas en una lengua en otra no siempre están queriendo decir lo mismo. Pueden llevar a distintas interpretaciones. Claro. Entonces, perfecto, fuimos con Samir, tanto el martes como ayer, y fue un diálogo franco, abierto. Yo les expliqué el martes sobre todo mi rol, mi función, para que ellos entendieran bien. Sí, se presentó usted ahí. Claro, entonces dije, yo fui designado el lunes por el gobierno para hacer tal cosa, y entonces ahí aclaramos un poco el primer punto, el punto de partida. Y a continuación yo les dije, bueno, ahora vamos a trabajar con una agenda, con un punteo, y es lo que estamos haciendo. ¿Cómo están ellos? Están bien de ánimo, tienen ansiedades que son lógicas y normales, porque yo digo, 4 meses no es nada, y es muy poco, es un suspiro en el tiempo. Y ellos hace 4 meses que desembarcaron aquí, encapuchados, esposados, y llegaron a Uruguay, y le dijeron, bueno, ahí tienen una casa. Y son libres. Sí, pero no es hagan lo que quieran, porque ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer lo que queremos si no Claro. Tenemos que ordenar y saber, desde el punto de vista jurídico, cuál es nuestra situación?
Desde el punto de vista de la movilidad, ¿cuál es nuestra situación? Desde el punto de vista de los ingresos para subsistir, ¿con qué vamos a contar? Etcétera, etcétera. La salud básica. Bueno, en la salud yo quiero destacar, si me permitís, Mariano, la labor notable que está haciendo la doctora Graciela Ubach, exdirectora del Hospital de Clínicas, que ella misma está coordinando un equipo multidisciplinario de especialistas que atienden caso a caso a los 6 en función de sus distintas problemáticas. Es notable, es notable. El otro día el canciller Rodolfo Nin Noboa dijo que ellos van a tener el apoyo económico si firman el famoso convenio, ese convenio por el cual ellos se comprometen a cuidar de su salud, a aprender español y a insertarse en la vida laboral. Vamos a escuchar a Nin Noboa. Hay un acuerdo de convenio que se estableció en febrero del 2015, es decir, antes que asumiera este gobierno, que los prisioneros, los exprisioneros, tienen que firmar ese convenio por un año, es decir, hasta febrero del 2016. A través de ese convenio en el cual ellos se comprometen a estudiar español y a cuidar su salud y a hacerse los controles sanitarios correspondientes, reciben una determinada cantidad de dinero. Y ahí la responsabilidad formal del Uruguay se termina. Del gobierno uruguayo se termina. Lo que el gobierno uruguayo comprende la situación de incertidumbre que tienen esta gente que además ha sufrido horrores inimaginables y está dispuesto a seguir ayudando una vez que se acerquen los plazos de vencimiento del convenio. Entre otras cosas, por ejemplo, con vivienda. ¿Por qué estamos con alguna dificultad en materia de vivienda? Porque los propios prisioneros todavía no han definido que mediante la Cruz Roja, que es que se va a hacer cargo del eventual traslado, qué cantidad de familiares o parientes quieren traer. Y en función de ese número, nosotros buscaremos las viviendas adecuadas para ello. Estamos trabajando firmemente en eso. La acción que se está desarrollando en este momento, en este preciso momento, en la Cancillería, yo he dado instrucciones precisas al respecto, es que a través de CEDU se escriba una carta en nombre de los exprisioneros de Guantánamo para ser entregada en la Embajada de los Estados Unidos en el Uruguay para que allí la Embajada sepa cuáles son los reclamos que ellos quieren hacer o pretenden hacer. En este momento se va a hacer eso y con toda seguridad de tarde se entregará esa carta. Veremos. Si los exprisioneros de Guantánamo no están recibiendo las ayudas económicas o financieras es meramente por el hecho de que todavía no han firmado el convenio. El convenio dura un año y ellos lo saben porque yo se los mostré en una reunión que tuve personalmente con ellos. Bien, Cristian, ¿puede ser que uno de ellos ya lo firmó el convenio? Sí, efectivamente, Mohamed ya lo firmó y los demás... Él es el palestino. Sí, el palestino. Y bueno, y con los demás estamos justamente en este proceso de conversación, de diálogo para llegar a que ellos efectivamente suscriban ese... Es un acuerdo, como dijo el canciller, ¿verdad? Es un acuerdo, una carta compromiso. No se encorseta mucho, en realidad es bastante abierto. Bueno, eso también forma parte de los contenidos de lo que estamos discutiendo y yo aspiro a que el sábado, efectivamente, o la semana que viene más tardar, quede clarificada la situación. Pero algunas cosas ahí están los aspectos que planteaba el canciller, esa atención de salud, el tema del alojamiento. Bueno, pero ellos no pretendían que el convenio fuera por 3 años, por ejemplo. Lo que pasa es, claro, originalmente pensaban ellos, pero la verdad que yo no sé de cómo se llegó. ¿Quién se los dijo? Claro, bueno, son esas cosas que yo digo, esos teléfonos descompuestos, no sé, porque en ningún lado, claro, de toda la documentación que yo dispongo, en ningún lado dice 3 años. Ahora, pero ya además yo les dije el martes, no ayer, ya el martes les dije, el canciller Rodolfo Nin Noboa, el gobierno nacional, ha manifestado en más de una oportunidad que ustedes no van a quedar desamparados y a la deriva, porque el gobierno tiene una responsabilidad, más allá de la responsabilidad que tiene Estados Unidos, que es otra, ¿verdad? Por lo que hizo y por los impactos y efectos que tiene en las 6 personas, el gobierno uruguayo, a darles refugio y amparado en la normativa vigente,
no los va a dejar a la deriva. ¿Y ellos lo están entendiendo eso? Sí, sí, sí. No, O sea, y ellos agradecen mucho al pueblo, agradecen mucho al gobierno. Solo que, claro, estamos hablando de cuestiones de ir concretando detalles. Desde mi punto de vista, creo que vamos a llegar a buen puerto. Quiere decir que con el paso de las horas van a ir firmando el convenio. Sí, yo tengo la expectativa de que vayamos clarificando, que les quede cada vez más transparente, más... Ajá. ¿La Cruz Roja hizo un ofrecimiento formal para costear los pasajes de los familiares? Sí, yo tengo la carta. Es una propuesta que hace la Cruz Roja Internacional en el sentido de financiar los pasajes a los familiares directos. O, bueno, a los familiares, ¿no? ¿Y eso se va a tomar en cuenta? Sí, claro. Sí. O sea, le van a agradecer el ofrecimiento y van a aceptarlo. No, es más, sí, por supuesto. Y yo estoy coordinando una reunión con la Cruz Roja Internacional para la semana próxima. Bien. Hoy, de los 6, hay uno que sigue esperando la confirmación para partir, para irse con los padres. ¿Eso cuándo se va a concretar? No lo sé porque... Porque todavía están los 6 acá, pero hay uno que hace tiempo que dijo que quiere irse porque sus padres están muy viejos, no van a poder viajar y él quiere estar con ellos. Sí, pero todavía no lo sé porque todavía no tuve tiempo suficiente de empezar... o de retomar el caso a caso. De meterse en la historia de él. En la historia de cada uno, porque cada uno es una historia, claro, ¿no? Rica, pero compleja. Y no sé, yo sabía, y creo que es Jihad, pero no pude hablar así personalmente y ver un poco la situación. El tema de los familiares es otro gran tema, porque algunos ya los tienen localizados, otros todavía falta localizar. De pronto algunos familiares no van a querer venir, otros sí. Bueno, eso es todo lo que se definirá de aquí a las próximas semanas. Los otros 5 están dispuestos a quedarse y a recibir a sus familias acá. Sí, por lo que yo entendí, incluso no de estas reuniones, sino ya en febrero, nos daba la impresión de que sí, de que querían quedarse y ya preguntaban cuestiones muy concretas, ¿no? De cómo hacer, bueno, precisamente para tener una vivienda, o cuánto costaba, cuánto era el costo de vida, aspectos muy prácticos, pero que son vitales para quien está llegando sin nada. ¿Efectivamente se les acabó el hotel a los que estaban hospedados en el hotel? El tema del hotel sí, sí, pero también eso no van a quedar fuera. Eso también es un tema que yo estoy tratando de ver cómo se arregla. ¿Pero van a volver a la casa ellos? ¿O no? No lo sé. No lo saben. No lo sé. Hasta ahora eran 4 en la casa y 2 en el hotel. Claro, hasta ahora seguro. Y lo que pasa es que ahora están frente a la embajada. Ahora están frente a la embajada, claro. Pero los 2 que estaban en el hotel lo que querían era continuar ahí y no regresar a la casa. Exacto. ¿Por qué? ¿Porque era muy chica? ¿Porque no había muy buena relación con los otros? Bueno, no sé. El tema de la relación, yo cada vez que lo veo están muy unidos, muy... es muy difícil, ¿no? Porque yo no puedo opinar y ver... Sí, hay nacionalidades diferentes, también costumbres diferentes entre ellos. Pero yo creo que más que nada por esa necesidad de tener algo propio y empezar a generar espacios propios, incluso espacios físicos propios. Claro. Pero... Entonces consideran que capaz que la casa es pequeña para 6 personas. Sí, a lo mejor, pero no me parece muy relevante ese tema. El tema... Lo más relevante para ellos es tener certezas mínimas de aquí a 1 año, 2 años, 3 años. Certezas mínimas como saber, por ejemplo, si todavía no han conseguido trabajo, que tengan un subsidio que los sostenga. Claro, ahora, el tema del trabajo justamente que usted pone sobre la mesa. ¿Por qué no se resuelve? Yo sé que 4 meses es poco tiempo, pero en estos 4 meses han tenido propuestas. ¿Por qué ninguno empezó a insertarse en el mundo laboral todavía? Porque es imposible, Mariano. Mirá, yo no sé si tú conoces las realidades de otros países. Para el caso de los refugiados uruguayos, conozco de otras realidades, pero vamos a poner el caso de los refugiados uruguayos. Me consta, porque tengo mucha gente conocida y amiga, que no llegaron a Suecia y empezaron a trabajar a la semana, al mes o a los 2 meses, o a Alemania, sino que el gobierno respectivo les dio mucho tiempo,
en fin, les dio un tiempo razonable para aprender el idioma, para adaptarse a la cultura local o del país que fuera. Entonces, 4 meses para empezar a trabajar, si todavía no manejan el idioma. Es muy difícil. Claro, están tomando clases igual, sí, ¿no? Sí, claro. Pero sí, en 4 meses. Del árabe al español, no es difícil. No, imposible. Y además, ¿cómo retornar a una cultura de trabajo en un país que tiene un marco simbólico, subjetivo, material, cultural diferente al de cada uno de los países de origen en 4 meses? Sobre la base de que hay que ver si es preciso una recalificación laboral o no. Y yo me acuerdo que con la mejor buena voluntad, no estoy enjuiciando intenciones, todo lo contrario, estoy diciendo, muchos empresarios ofrecieron, ¿no?, puestos de trabajo con la mejor intención y se agradece. Pero claro, en algunos casos no tenían en cuenta las características, el ser musulmán, que implica eso, ¿no? Una serie de factores que confluyen. Entonces, aparte hay oficios muy difíciles de desarrollar si no sos por ejemplo, ser chofer de un día para el otro, empezar a laburar como chofer acá en Montevideo, siendo musulmán, es prácticamente imposible. Entonces, no es que no quieran trabajar, eso es falso. Eso es falso. Aquellos que dicen, no, porque ellos vienen con unas demandas y no quieren laburar, con perdón de la expresión un poco... No, por favor. Poco académica, en mi caso, no es así. No es así. Están dispuestos a trabajar, pero necesitan tiempo. Pero más bien, y necesitan otras seguridades, como digo yo, que las tienes tú y las tengo yo. Porque cada uno de nosotros tiene su casa, tiene su esquema de vida armado. Su esquema de vida, su esquema referencial, operativo, no lo tienen armado. Recién se está armando. Recién se está armando. Y todas las propuestas de trabajo que recibieron están ahí todavía sobre la mesa, se tendrán en cuenta pero no después. Me cabe duda que cuando estén en condiciones, y el CEDU en eso, insisto, que está haciendo un trabajo muy bueno porque tiene un equipo multidisciplinario, tiene asistentes sociales, a quien yo conozco, de primerísimo nivel, están haciendo un trabajo en esa dirección, en ese plano, en esa dimensión, de ver, ¿no?, cómo de a poco se generan esas condiciones propicias para que los 6 estén se sientan en confianza, confiados de sí mismos y confiados de los demás, en fin. Y el trabajo es una dimensión muy importante, sin duda, no es la única, pero es muy importante. Entonces, ciertamente cuando llegue el momento, van a ver muchas ofertas como las hay hoy de trabajo. ¿Y hoy con cuánto dinero están viviendo? Ellos reciben el subsidio del CEDU de 15.000 pesos, más o menos. Sí, ¿Cada uno tiene eso para vivir? Sí, a cada uno se le da 15.000 pesos, que es un poco una cifra que se calcula en base, a una canasta de alimentos, etcétera. La salud está cubierta. La casa también. La casa también. Y en la casa tienen acceso a internet, y pueden conversar con sus familiares, de hecho lo hicieron. Bien, eso está todo financiado. Sí, claro. ¿Hubo algún error del gobierno anterior en este proceso? Mirá, como lo dije ayer, también me preguntaron lo mismo. Yo no sé quién para juzgar y para determinar si hubo errores o no. Yo creo, como todo en la vida, incluso lo dije ayer, yo como docente, como investigador, cometo errores. Cuando abordo mal un objeto de investigación o cuando selecciono mal las variables, qué sé yo, hago errores, cometo errores en ese proceso. A lo mejor hubo alguna cosa que no funcionó bien, que no fue perfecto, pero me parece que todo eso queda subsumido en algo mucho más importante, que es el paso que dio el gobierno uruguayo en el gobierno anterior, en la administración anterior y en esta, ratificándolo, de ser fiel a las más ricas tradiciones de política exterior del Estado uruguayo.
que es la de abrazar a aquellos perseguidos injustamente, de darles amparo, de darles refugio como corresponde. Y me parece que eso es un elemento central, y a la hora de valorar todo el proceso, sí, bueno, a lo mejor aquello se podía haber hecho de otra manera, a lo mejor metimos la pata aquí o allá, está bien, es un recorrido y un aprendizaje colectivo, pero me parece que lo más importante es eso, la decisión política, que yo la compartí siempre y la sigo compartiendo naturalmente, de decir, bueno, acá hay una problemática específica, nos están pidiendo algo muy concreto, y es amparar a ex prisioneros de Guantánamo. Y me parece que la decisión fue muy sabia, reitero, más allá de todo lo que en términos de operativización de esa decisión pudiera haber pasado. En estos últimos minutos de la charla vamos a hablar un poquito de su historia, Cristian. Bueno, usted no sé si es muy interesante. Sí, pero es interesante. Usted nació en El Cairo, ¿y a qué edad se vino para Uruguay? ¿A qué edad abandonó Egipto? A los 6 años. De hecho, cumplí 6 años a bordo del Federico Che, que de la línea C, es un transatlántico que ya lo desguazaron, ¿no? De la década del 60. Llegamos en abril del 63. ¿Por qué se vinieron? Bueno, eso es una pregunta que siempre les hacía yo a mis padres. ¿Por qué no vinimos? Claro, y se ensayaron varias respuestas, todas muy lógicas. Por un lado estaba la idea de una Suiza de América, en la imaginación, imaginación de algunos. Uruguay era la Suiza de América, estamos hablando de fines de los 50, principios de los 60. Ya no lo éramos, ¿no? Claro, ya en esa década empezaba la barranca abajo. Sí. Pero de todas maneras, esa era la idea. Por otro lado, mi padre tenía 2 hermanos aquí que ya habían emigrado en el 59 y en el 60, me parece, no tengo claro, pero unos años antes. Y lo habían tentado a mi padre a venir a juntarse todos aquí al Uruguay. Finalmente, hay un argumento que me da mi madre, que vive, por suerte, con sus 80 y casi 86 años, una divina mujer, y que además me da una respuesta que manifiesta un pensamiento estratégico inequívoco. Y me dice, mira, Cristian, en el 56, noviembre del 56, tras la nacionalización del canal de Suez por parte de Gamal Abdel Nasser, hay una represalia conjunta y un bombardeo del Cairo por parte de Gran Bretaña, Francia, y en connivencia también con Israel, el Estado de Israel. Bueno, luego se sucede otro tipo de conflictos, otros enfrentamientos en donde está involucrado Egipto, pero luego la más grande conflagración en ese periodo fue la Guerra de los 6 días. Luego la Guerra de Yom Kippur en el año 73. Me dice, imagínate que en algún momento, con 15, 16 años, hubiera sido enrolado, sí o sí, al ejército egipcio. Y quién sabe cómo hubieras terminado. Le digo, claro, ya está. Zafaron de eso. Ya está, no me expliques nada, porque claro, me imagino, yo a los 15, 16, 17, vamos al ejército, y si seguimos en conflicto y en guerra... Te jugás la vida, claro, todo el tiempo, desde entonces la juventud, desde la adolescencia. Claro, fue una respuesta muy bien pensada, muy inteligente. Ya está, no preguntes más, que ya está clarísima. Exactamente, le dije, mamá, ya está, gracias. ¿Mamá y padre egipcios, los dos? Sí, los dos, y luego una familia multicultural, porque de hecho una de mis abuelas nació en Istambul, pero es Armenia. Armenia nacía en Turquía. Era Armenia, claro, nacida en Istambul, en Turquía. Otra nació en Haifa, en Palestina. Mi abuelo paterno, si no tengo mal el dato, también nació en Beirut, en el Líbano. Y como le digo a mi madre, y bueno, hay un infiltrado entre comillas, le digo que es mi abuelo materno, que nació en Italia. O de origen, claro, perpignani, ¿no? Y siempre se ríe. Pero... Y después el origen más remoto de los Mirza,
yo que he indagado algo, se ubica más en un origen persa, ¿no? Porque el Mirza es, y disculpen no, por favor. lo que voy a decir porque no tiene nada que ver con lo que yo pienso, pero es un título nobiliario, Ajá. sí, que significa príncipe en Mira. Irán, ¿no? Acá no significa nada. Acá es Mirza, un apellido. No, yo soy republicano además, Claro, sí. antimonárquico, pero en Irán... es un título nobiliario. Sí, en el antiguo imperio persa, Sí, ¿no? claro, Ahora claro. tampoco vale mucho. Y Cristian, ¿cómo vivió desde acá el estallido social en su país de hace un par de años con el derrocamiento de Mubarak? Con mucho dolor, con mucha alegría y mucho dolor. Mucha alegría porque la primavera árabe que emerge en Plaza Tahrir significaba la ruptura con un pasado realmente oscuro, porque el faraón, como le decían a Mubarak, había hecho mucho daño al pueblo egipcio. Y entonces fue una gran alegría todo lo que se vivía en ese momento en Plaza Tahrir. Nosotros tenemos familia y tenemos tíos, tías, primos. ¿Salieron a la calle también? Algunos sí, pero mis tíos ya veteranos, Claro, se quedaron en casa. sí, en Heliópolis, que justamente además en Heliópolis está la residencia del Palacio Presidencial, pero siempre mi madre en permanente contacto, estamos bien, no salimos de la casa, pero tiene 80 y pico de años. Sí, claro. Por un lado la alegría, y luego la desazón por todo lo que pasó después, por la represión y por la situación actual que para mí no está clara. Yo no voy a opinar de lo que está sucediendo en Egipto, no quiero. No quiero. Pero el problema que está ocurriendo en esos países es que se derroca al dictador, pero lo que llega después no es mucho mejor tampoco, ¿no? No deja una claridad. Yo tengo dudas de lo que está pasando y bueno, ojalá pueda ir en algún momento. Yo tengo un sueño... ¿Hace mucho que no va? Desde los 6 años. Nunca más fui. Nunca Mi madre volvió. fue y otros familiares fueron. Yo nunca fui. Estoy preparando ese viaje como el mayor sueño o uno de los mayores sueños que tengo. Claro, no solamente para reencontrarse con familia y con lugares, sino que capaz que hasta para ir a conocer lugares emblemáticos de Egipto y que no conoció. Porque yo capaz que nunca fue a las pirámides, por ejemplo. No, claro que sí, que fui. Fue. Claro, de niño. y yo tengo una imagen grabada en mi memoria de un triángulo gigantesco. Seguro. ¿Por qué triángulo? Obviamente un niño de 6 años, 5 años, frente a esa mole, Sí. lo que le queda en la mente es la imagen triangular, Totalmente. la figura geométrica de un triángulo. Pero también me acuerdo de los paseos que hacíamos en el zoológico del Cairo, que nos subimos a un elefante y a pasear por el zoológico. También me acuerdo mucho de Port Said y de Alejandría cuando íbamos a veranear. Además hay fotos, ¿no? Sí, claro. O sea, yo tengo muy gratos recuerdos. O cuando nos trepábamos al balcón, en el balcón de una de mis tías, a ver cine gratis, porque algunos cines de barrio no tienen techo por el calor y no llueve nunca. Entonces nosotros no subíamos y podíamos ver, claro, sin de audio, garrón, pero de garrón veíamos un poquito. Tengo muy lindos recuerdos y, como te dije, tengo familia y me sigo, aunque yo digo, yo me siento y soy completamente uruguayo, ¿no? Lo único que me falta, yo digo que soy un 95%. Y me dicen, ¿pero qué te falta? Aprender a jugar al truco. Me intentaron enseñar. No lo ha logrado. No he podido. Tomo mate, me gusta Gardel, tango, Todo. candombe, murga. ¿Cuántos años tiene? Yo 52 yo tengo. Y bueno, lleva 52 acá, soy una uruguayo, vida. soy Claro. totalmente uruguayo, pero también me siento egipcio. Y me siento profundamente honrado de ser egipcio, ¿no? Entonces es como un sueño que espero poder cumplir. Ojalá pueda cumplirlo y ojalá pueda volver en una época de tranquilidad del país, ¿no? Sí. Gracias, Cristian, un placer conocerlo. Pero por favor, el placer fue mío y como siempre a las órdenes. Que pase bien.